Dios. Pastor, muy bienvenido, que Dios te use en la presentación que sigue. Buenos días para todos los hermanos en Chesapeake, de toda la conferencia de Chesapeake. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes esta mañana. Gracias a mi amigo, mi hermano, el pastor Orlando, quien me ha dado la invitación junto con todo su equipo de pastores, de líderes, para poder estar con ustedes en esta hora. Dios les bendiga grandemente. Un feliz sábado para todos. Un abrazo desde la distancia. Que el Señor en este santo sábado pueda fortalecer y bendecir su vida de manera muy especial. Yo estoy muy contento de poder estar juntos este sábado. Este sábado va a ser un sábado muy importante. Muy importante. Hemos estado orando mucho por este sábado. Le hemos pedido a Dios porque de una manera muy especial y particular pueda ayudarnos a comprender el papel que nos toca como dirigentes de iglesia. Yo tengo entendido que aquí están los ancianos y están los pastores y quienes, solo pastores y ancianos. Líderes de grupos pequeños y líderes de iglesia, e inclusive se ha abierto el compás para que hermanos también puedan estar aquí con nosotros. Así que aquí está la iglesia. Fantástico, fantástico. Creo que es una oportunidad extraordinaria porque lo que hoy vamos a compartir es un aspecto que tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, y es importante que nosotros podamos entender cómo podemos nosotros ejercer un liderazgo y también un ministerio conforme al modelo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a pedirle a Dios nuevamente su ayuda, su dirección. Ya se ha orado, pero vamos a pedirle a nuestro Dios que por favor pueda darnos el entendimiento y su Espíritu Santo para guiarnos en lo que va a ser este día. Este día es muy importante. Yo quiero invitarle para que tome nota, tome papel, tome lápiz, pueda usted anotar algunas cosas que le van a ayudar a poder compartir con sus hermanos, recordar estos conceptos, porque esto es solamente el inicio. Tengo entendido, Pastor Orlando Rosales, que este material ya lo tienen ellos en sus manos. Todos los ancianos, todos los líderes de grupos pequeños y líderes de junta, directores de departamento, ya lo tienen. Fantástico, fantástico. Nosotros es muy importante que el tema basado para el liderazgo desde el punto de vista bíblico, y luego en la tarde tendremos 2 sesiones de seminario. Así que yo quisiera motivarles, para los que son líderes de grupos pequeños, a que ellos puedan, los del grupo pequeño que puedan conectarse, fantástico, pero por lo menos sus ancianos, los ancianos que están trabajando con sus grupos pequeños, puedan también tener a sus líderes presentes. Usted cerciórese de que sus líderes estén con usted en este inicio del seminario. Entonces, tendremos 4 presentaciones en el día de hoy. 4 presentaciones que van a tomar algunos conceptos. Vamos a retomar algunos conceptos que hablamos la vez pasada, porque sin duda alguna que hay algunos que no estuvieron la vez pasada y queremos que puedan estar con los fundamentos y los principios claros de lo que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar nuevamente, pedirle a Dios que nos bendiga y nos ayude en esta reunión. Querido Padre, gracias te damos. Nuevamente rogamos y pedimos para que tú estés con nosotros, para que tú nos ayudes y podamos nosotros comprender la misión que tienes para tu iglesia, y que nosotros seamos instrumentos para el cumplimiento de esa misión. Te pedimos todo esto no por nuestros méritos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Uno de los aspectos más preocupantes del liderazgo es la necesidad que tienen los líderes de ver que su iglesia pueda experimentar unidad,
Eso es algo muy importante. Puede experimentar también una interrelación entre ellos, una unidad profunda y además de eso, un trabajo, un compromiso. Cuando le pregunto a la iglesia en muchos lugares donde estamos formando a los líderes y hacemos una encuesta con ellos, le decimos, ¿cuál es el problema más importante que usted mira en la iglesia? La mayor parte de los hermanos, más de un 60-70% de los hermanos responden casi de inmediato compromiso. Compromiso. Y es que tenemos en muchas iglesias, tenemos a hermanos que son ancianos. El anciano es líder de escuela sabática, la esposa del anciano es, cuando digo líder de escuela sabática, es maestro de la escuela sabática, es consejero del club de conquistadores, también trabaja con el grupo pequeño, etcétera, etcétera. A veces tienen varias responsabilidades y cargos. Lo mismo la esposa está trabajando con los niños, está trabajando como ayudante de escuela sabática o trabaja con la sociedad de jóvenes. Así que tenemos hermanos que tienen una responsabilidad, 2 responsabilidades, 3 responsabilidades, 4 responsabilidades. Y tenemos hermanos que están también en la iglesia, que ellos van, escuchan o ahora se conectan por Zoom, pero no tienen una participación en la iglesia. ¿Están conmigo? Entonces, uno de los problemas, si usted se ha preguntado alguna vez, por qué eso está sucediendo, yo quisiera que usted pudiera decir, bueno, sí, pastor, ese es uno de los desafíos que yo también tengo a veces cuando miro mi iglesia. Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué muchas veces no tenemos todos el compromiso? Y entonces usted encuentra que hay como un 10% de los hermanos que están involucrados, un 15% que están trabajando, el otro porcentaje está observando, está asistiendo, en algunos casos, en otros casos no está asistiendo. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? Uno de los aspectos que nosotros necesitamos comprender es cuál es la misión que tenemos en la iglesia. Cuando nosotros vemos lo que está sucediendo en la iglesia, tenemos que, si alguno de ustedes analizó el capítulo 1, capítulo 2 de este material, observa que uno de los problemas que tenemos es la manera como el sistema funciona dentro de la iglesia. Y nosotros necesitamos ver cómo podemos llevar adelante a ese sistema para que ese sistema pueda funcionar de una manera correcta, porque si el sistema que tenemos no está dando el resultado que esperamos, noten lo que estoy diciendo, si el sistema que tenemos no está dando el resultado que esperamos, necesitamos nosotros ajustar el sistema. Alguien definió hace muchos años que locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces estamos todos los años siguiendo un programa, siguiendo una estrategia, siguiendo un plan, pero estamos teniendo los resultados, y el resultado no es solamente esa falta de compromiso, esa falta de participación, sino lo más doloroso es que en algunos casos tenemos el desánimo de los miembros de la iglesia en tercer lugar, falta de unidad, falta de compromiso y el desánimo de los miembros de la iglesia, y muchos de ellos terminan separándose de la iglesia. Se han bautizado en la iglesia y terminan apartándose de la iglesia. Pierden ese primer amor, como dice la Escritura, pierden esa pasión, pierden ese ánimo. Entonces, nosotros tenemos que pensar y decir, ok, estamos nosotros trabajando de esta manera y estos son los resultados. Hemos luchado. Este servidor ya con 30 años de ministerio ha estado luchando y siempre pensando cómo podemos nosotros llegar a tener el resultado que el Señor espera, que es algo muy importante también que necesitamos definir. ¿Cuál es el producto que el Señor espera?
Y entonces usted encuentra que las cosas suben, bajan, y estamos en esa montaña rusa como en vaivenes donde no hay un avance constante, creciente, como aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles dice que cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Pueden ustedes verlo, cada día estaban creciendo, ¿no? Así como tienen ustedes su lema, crecer. Todo el tiempo estaban creciendo, y estaban creciendo no solamente en número, estaban creciendo espiritualmente. ¿Cómo era posible que la iglesia apostólica pudiera experimentar ese crecimiento? Ahora, es muy importante lo que voy a compartir en el día de hoy, que nosotros podamos entender cómo funciona, cuál era la visión que el Señor tenía acerca de su iglesia. Noten lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la visión que el Señor tenía acerca de su iglesia? ¿Cuál era la visión que el Señor tenía acerca de su iglesia? La visión. Para cuando nosotros comprendemos la visión, vamos a entender cuál es la misión que el Señor le dio a la iglesia. Cómo el Señor evalúa la iglesia. Cómo el Señor, qué espera que el Señor que haga la iglesia. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, nosotros encontramos lo que es la comisión. Lo estudiamos la vez pasada, pero yo necesito que nosotros podamos nuevamente profundizar en este concepto. Vamos a repetirlo juntos. Vamos a repetirlo. Yo no lo voy a escuchar, pero sé que me van a acompañar cuando lo esté diciendo. Así que vamos juntos. Este es un texto muy conocido y es un texto muy importante. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y como termina diciendo la declaración de Jesús, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, el texto nos dice claramente, es muy conocido, que la visión que el Señor tenía en la iglesia es que su iglesia tuviera una misión. Su misión, dijo, es, por tanto, id y haced discípulos. Esa es una palabra muy importante para nosotros. Es una palabra que con el tiempo ha perdido el significado tan profundo que debe tener y que necesitamos nosotros hoy recordar. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es hacer discípulos. De los participios que están allí, los 4 participios que están, ustedes ven en el idioma griego, van a encontrar la palabra hacer discípulos como un participio, bautizándoles como un participio, yendo como un participio y enseñándoles como un participio. Hay 4 participios allí. Vamos a repetirlo. Yendo, hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. 4 participios. Es muy importante cuando nosotros entendemos eso. Pero lo interesante es que de los 4 participios que están allí, que son un gerundio presente, yendo, bautizando, enseñando, el único participio que está en imperativo es hacer discípulos. Lo que estaba queriendo decir que de los tres participios que están yendo, bautizando y enseñando, son 3 participios que están enfocados al imperativo, al mandato, a la comisión de hacer discípulos. Y es interesante, eso es algo muy importante que nosotros podemos estudiar en la palabra de Dios, y es darnos cuenta que usted va a ser discípulos yendo, bautizando y enseñando. Esos son los medios para ser discípulos, pero el propósito, el imperativo, pero es importante porque a medida que vamos avanzando, quizás yo voy a analizar esas preguntas y voy a tratar de responderla, y va a haber un momento de pregunta y respuesta. Pero a mí me gustaría que existiera esa interrelación. No se quede solamente escuchando, viendo esto, sino que usted comparta, que usted diga, ok, entiendo esto. Entonces es muy importante que nosotros lo entendamos, muy importante que lo comprendamos.
porque Mateo, con esa mentalidad donde le está escribiendo a los judíos, él está enfatizando un concepto que ellos tenían bien claro. Y lo voy a mostrar en este día. Un concepto que ellos tenían bien claro, el concepto de hacer discípulos. La visión que se tenía en la iglesia primitiva es hacer discípulos. Ese era el producto que se tenía. Y esto tiene unos significados muy importantes. Aquí puedo ver que la hermana Esperanza dice, bueno, la iglesia de la Esperanza dice, todo claro, pastor. El pastor Víctor también, Esteban Paredes. Muy bien. Entonces, si nosotros entendemos, ¿por qué es tan importante tener esta visión de esto, hermanos? ¿Por qué es tan importante tener esta visión? Porque esta visión nos coloca inmediatamente en el camino de lo que el Señor Jesús tenía en mente acerca de su iglesia. Queremos entender esto acerca de su iglesia. ¿Qué tenía el Señor Jesucristo en mente? El Señor Jesucristo tenía en mente no tener una iglesia cuyos miembros fueran simplemente personas bautizadas, cuyos miembros fueran personas solamente que atendieran a la iglesia, estuvieran presentes en un programa, sino la meta, el producto que el Señor quería era que fueran discípulos. Esto es trascendental, pastores, líderes, porque nosotros cuando estamos en la iglesia nos sentimos muy felices, muy emocionados, y es así, y debería ser así, porque cuando una persona se bautiza hay gozo en el cielo. Pero cuando tiene usted claro cuál es la meta, sabe que ese gozo tiene que crecer, ese gozo tiene que permanecer, ese gozo tiene que seguir el proceso. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros llevemos a esa persona a poder llegar a ser un discípulo de Cristo Jesús. Un discípulo de Cristo Jesús. Si nosotros podemos llegar a llevar a esta persona que sea un discípulo de Cristo Jesús, nosotros entonces estaremos teniendo el verdadero éxito que el Señor quiere que nosotros tengamos. En otras palabras, cuando usted tiene la visión correcta de cuál es la comisión que el Señor Jesucristo nos colocó, y sabemos que la comisión no es simplemente bautizar, ese es un participio de la acción que nos lleva a ser discípulos, es parte, ir es parte, bautizar es parte, enseñar es parte, es los medios para alcanzar el discipulado. Usted va a entender que el producto que usted y yo como líderes de la iglesia necesitamos enfatizar para lograr llegar a ser un ministerio agradable delante de Dios es que debemos de tener un discípulo como resultado. Entonces, ¿qué es éxito? El éxito de una iglesia no se define meramente con que usted añada miembros a la iglesia, añada nuevos miembros. Eso es parte del proceso. El éxito se define en que usted logre la transformación de esa persona que antes era una persona que no creía a una persona que sea creyente y una persona que sea un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Esto es trascendental, mis amados, porque esto cambia totalmente nuestra mente y nuestra perspectiva del producto, de la meta, del objetivo que necesitamos tener por la gracia de Dios en la iglesia. Entonces, cuando usted hace cualquier cosa en la iglesia, como anciano, como líder de grupo pequeño, como pastor, usted tiene una meta clara: la transformación de esa persona en discípulo. Por eso es que estos seminarios podemos llamarlo el liderazgo transformador, o liderazgo que tiene como meta el lograr el discipulado de las personas. Ahora, yo estoy tratando de compartir y luego regresar para que no se vea solamente la pantalla en algunos momentos.
Ahora, ¿por qué esto es tan trascendental? Si ustedes observan Mateo 11, hemos analizado esto, pero es importante que lo entendamos. Dice, versículo 11:2, estoy hablando de Mateo, dice, y al oír Juan en la cárcel las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos. Quiere decir que Jesús mandó a hacer discípulos, pero Jesús, que tenía discípulos, también vio a Juan, que tenía discípulos. Así que Juan era un líder que tenía discípulos. Jesús tenía discípulos, pero no solamente eso, sino que Marcos capítulo 2, versículo 18 dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Así que tenemos aquí, Jesús tenía sus discípulos, Juan tenía sus discípulos y los fariseos tenían sus discípulos. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que el medio, la forma, el liderazgo en los tiempos de Cristo era el liderazgo de hacer discípulos. La función de los líderes es hacer discípulos. ¿Saben? Una de las cosas que nosotros tenemos hoy en los conceptos, y vamos a hablar mucho de liderazgo. Yo la vez pasada les prediqué acerca de liderazgo, les hablé acerca de lo que significa liderazgo desde la perspectiva bíblica, el concepto. Somos solo instrumentos de Dios, pero instrumentos ¿para qué? Y la vez pasada hablamos acerca de la función que tenemos, mandar, enviar a otros, hacer discípulos. Estoy hablando que muchos de nosotros hablamos de liderazgo, es enviar, colocar una visión en las personas, motivar a una acción, pero el liderazgo bíblico no se queda solamente en eso. El liderazgo bíblico asegura, note lo que estoy diciendo, asegura que exista un legado. Un legado. Esa es una de las cosas que más me pegan. Me pegan porque ¿qué sucede muchas veces en muchas de nuestras distritos e iglesias donde tenemos nosotros la situación de que viene un pastor, el pastor está allí en la iglesia y luego que se va el pastor, todo lo que él estuvo haciendo se para y comienzan a hacerse otras cosas. Entonces la iglesia dejó este programa, comienza a hacer otro programa y entonces estamos allí año tras año. Se cambia el líder del anciano, se cambia el líder de escuela sabática, estamos haciendo algo diferente. Estamos enseñándole a las personas que hacerlo. A veces el que es líder de escuela sabática nunca ha estado en la escuela sabática, el que es líder de Dorcas nunca ha estado como líder de Dorcas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? No existe una generación que pueda llegar a seguir el legado. Saben que una de las cosas que más triste encontramos en la escritura fue que cuando Josué y los ancianos que habían visto las señales y milagros en los días cuando vieron la entrada, la conquista y habían visto los milagros de Dios, cuando ellos murieron, la siguiente generación no recibió ese legado y por eso es que estaba apartándose de Dios, regresando a Dios. Venían los jueces, se morían los jueces, entonces volvían a separarse de Dios porque no había una transmisión de un legado. Cuando se pierde la conexión, cuando se pierde la cadena donde el liderazgo continúe, allí se pierde la influencia de un líder. ¿Están conmigo, hermanos? Esto es algo profundamente trascendental en una iglesia que quiere crecer, no así hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Es una iglesia que quiere crecer cada día, fortaleciéndose cada vez más arriba. ¿Por qué? Porque va teniendo una gestión. Saben que las organizaciones se llama gestión del conocimiento. Gestión del conocimiento que permite que los que están allí, el liderazgo, vaya adquiriendo el conocimiento más grande, más elevado, todos, de tal manera que puedan ir avanzando. No es que
Hoy, mire lo que sucede en las organizaciones. Voy a hablarles del punto de vista de una organización. Una organización llega y una persona está en un cargo, está en una responsabilidad. Y esa persona en esa responsabilidad, en ese cargo, tiene a otra persona que está debajo de él o está trabajando con él o está colaborando con él. Así que esa persona, después, cuando ella es quitada, esa persona que está allí trabajando con él, esa persona sigue, aprendió de ella, sigue la visión, sigue el plan que tiene la organización, porque la organización busca que se mantenga la misma visión. Cuando hay mucha rotación de personal en una organización, cuando las personas vienen y van, ¿qué sucede con la organización? La organización se desestabiliza de tal manera que ocurre que la persona no tiene conciencia lo que es la historia pasada, así que ella está condenada a repetir la historia pasada, a repetir los errores que cometió el pasado, a volver a intentar cosas que ya probaron que en el pasado no eran buenas. ¿Por qué? Porque no se transmitió una herencia histórica, un conocimiento para que ellos edificaran sobre los hombros de los líderes pasados. ¿Están conmigo, hermanos? Esto es algo muy básico, muy profundo y muy valioso si queremos nosotros cada año no repetir lo del año pasado, sino edificar sobre el año pasado para avanzar más que el año pasado. Hay un crecimiento en el conocimiento, hay un crecimiento en las habilidades, hay una generación que ya sabe, ya conoce, va avanzando, y eso hace que la iglesia vaya creciendo cada día más. Eso era lo que Jesucristo tenía en mente cuando él formó a sus discípulos. Porque el liderazgo de Cristo no era un liderazgo personalizado, donde él dice: yo soy el líder, yo voy a estar siempre de líder, yo voy aquí a ser el anciano de iglesia durante todo el tiempo, yo voy a ser el pastor. El conocimiento, Bacon decía que el conocimiento da poder. Así que el líder dice: si yo tengo mi conocimiento, yo voy a guardar el conocimiento, porque ese conocimiento me va a ayudar a mí a tener el control, el poder. Ese no es el concepto bíblico del liderazgo. El concepto bíblico del liderazgo es que usted transmite el conocimiento, usted comparte el conocimiento. Jesús compartió todo el conocimiento necesario y aún más. Dijo: y el Espíritu Santo les va a enseñar a ustedes después que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba pensando en que él iba a ser eternamente el líder. Hello, ¿me están siguiendo, hermanos? Yo quiero que entendamos esto. Por favor, si usted está sentado con su esposo, que es anciano, dígale: tú no vas a ser eternamente líder. No vas a ser eternamente líder. Hay personas que, oh, sí, estoy feliz. ¿Por cuántos años? Estoy aquí, como 20 años. Eso es un fracaso. Fracaso para usted, porque el producto de su liderazgo es un discípulo. Si usted durante 20 años no formó un discípulo, usted no tiene el concepto del líder bíblico. El líder bíblico, su producto es hacer otro que pueda seguir el legado en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Pues sucede que, como vamos a ver más tarde, algunos entonces llegan a tener un concepto tan posesivo de la iglesia. Posesivo, noten esa palabra que estoy usando, posesivo, donde ellos llegan a considerar que otro no puede ser líder de la iglesia. ¿Están conmigo, hermanos? Esta es una visión importante de discipulado. La iglesia ha intentado. Alguien me hizo una pregunta: pastor, explique qué es lo que impide que en la iglesia no se logre esto. ¿Qué es lo que impide que en la iglesia no se logre esto? Bueno, la pregunta, hermano Silvano, la pregunta muy importante es: no impide que la iglesia no se logre esto porque no tenemos esto en nuestro ADN, nuestra cosmovisión.
Nuestro paradigma del liderazgo es que el líder es el que hace las cosas, el líder es el que está en la plataforma, el líder es el que da los anuncios. Imagínense ustedes, donde hay personas que, yo soy el anciano de iglesia, bueno, el único que puede dar los anuncios, y hay personas que nunca, jóvenes, ni siquiera dan los anuncios en la iglesia. Jesús tenía una visión diferente de lo que es un líder. El gozo más grande del líder es ver a otro líder, resultado de su formación. Aleluya. Yo quiero que usted entienda eso. Por eso es que el líder de grupo pequeño, su visión es que su grupo pequeño pueda crecer y haya otro líder formado por él. El miembro de la iglesia, su visión es que haya otro miembro formado por él. Es una visión de multiplicación. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión a veces en el sistema de la iglesia. La visión es solo añadir asistentes, añadir creyentes y tener un programa donde el centro es el que participa. Pero cuando usted tiene la visión clara, hacer discípulo es la meta, usted entonces va a llegar el sábado y dice, ¿cómo puede el sábado este programa o este evento ayudarme a formar los discípulos que necesitamos para que exista, como dice mi querido, lo ha dicho ahí Silvano nuevamente, delegación y formación? Para que exista una continuidad y usted se goce y dice, mira, lo estás haciendo muy bien. Por eso es que ustedes observan que uno de los líderes extraordinarios en el Antiguo Testamento fue Moisés. Moisés, por ejemplo, así, amén, como dice Miguel. Moisés, por ejemplo, Moisés, un día le dijo el Señor, primero tuvo que cambiar su mentalidad. Y Jetro le ayudó a cambiar su mentalidad. ¿Qué le hizo entender Jetro? Jetro le dijo, tú no puedes entender que el liderazgo es un liderazgo del llanero solitario. El liderazgo es algo donde tú eres el centro. No, tú necesitas entender que para tú avanzar necesitas tener otros líderes, formar otros líderes. Y le dice, tú encárgate de formarlo a ellos, a jefe de 50, a jefe de 10, a jefe de 100, a jefe de 1000. Y entonces tú te encargas de formarlo a ellos, de discipularlos a ellos. Y lo que sea muy difícil que no le hayas formado, entonces ellos se lo van a llevar a ti. Pero ellos se tienen que encargar de solucionar los problemas allá. Es un sistema de organización. Y Moisés dijo, ok, está bien. Moisés entendió esa visión, capturó ese concepto de liderazgo. El liderazgo es un formador de otros, es un multiplicador de otros. Y entonces comenzó esa formación y un día le pido yo a Dios y le digo, Señor, yo necesito que por favor pongas a unos ancianos también que tengan el Espíritu de Dios. Y el Señor escogió a 70, 12 quedaron afuera y entonces esos, Eldad y Medad no vinieron, pero el Espíritu Santo descendió y descendió incluso sobre Eldad y Medad. Y entonces alguien celoso por allí, alguien quisquilloso, alguien que estaba un poco, que sigue así, todo dice, bueno, esto es el plan, este es el programa, no vinieron a la reunión, no deben de recibir el Espíritu Santo. Dijo, mire, Moisés, estos todos también recibieron el Espíritu Santo. Y Moisés dijo, ojalá toda la congregación reciba el Espíritu Santo, porque Moisés entendía que la visión es que todos puedan llegar a participar, todos sean instrumentos de Dios, todos sean usados por Dios. Esa es la visión. Ahora, este es un liderazgo extraordinario. ¿Quién fue el otro que hizo otro liderazgo extraordinario en el Nuevo Testamento? Pablo. ¿Pero por qué Pablo hizo un liderazgo extraordinario? Porque él tenía colaboradores, porque él formó colaboradores, porque él llegó a donde Loida y Eunice le dice, bueno, Timoteo se va conmigo, Timoteo lo voy a formar para que sea líder, y lo comenzó a formar para que sea un pastor de iglesia. Tito se va conmigo, el otro va conmigo. Él tenía un equipo de líderes. Por eso es que Pablo fue el hombre que más impactó en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por su estilo de liderazgo, por su estilo de liderazgo.
Queridos ancianos, ¿cuántos discípulos tienes tú? Querido líder, ¿cuántos discípulos tienes tú? Este es un concepto que ha pegado mucho en mi mente, no esto, sino hasta a unos par de años atrás, cuando entendimos claramente y cuando ahora están poniéndose en práctica en muchos lugares y están diciendo, pastor, estamos aquí, queremos ahora. Un presidente de asociación dijo, pastor, quiero ser su discípulo. He leído el libro y ahora quisiera responder algunas dudas, porque es un cambio de mentalidad, es un cambio de sistema, donde usted tiene la misión de usted, es que usted sabe que no va a ser líder siempre y usted debe dejar un legado. Amén. Dígale eso al que está a su lado. No vas a ser líder siempre, no vas a ser líder siempre. Y los que están escribiendo dicen, tengo que dejar un legado, tengo que multiplicarme. Jesús se multiplicó en 12, uno de ellos se fue y después el Señor Jesucristo escogió a Pablo y lo hizo también apóstol de Jesucristo. Así que usted en el nombre de Cristo escriba allí, tengo que multiplicarme, tengo que transformarme en un líder discipulador. Esto es algo que nos cambia la mente, Saben que como pastor, ¿por qué estoy aquí? No solamente porque me ha invitado mi amigo, mi consuegro, el pastor Orlando Rosales, sino me ha invitado para muchas campañas. Pastor, quiero que tenga una campaña de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Tengo muy pocas campañas en el año, pero hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque he entendido a esta altura de mi vida en mi ministerio que la misión más importante es la que hoy estoy haciendo. Hello, ¿me están siguiendo, hermanos? La misión más importante es la que hoy estoy haciendo. Transmitir al nuevo liderazgo y a la nueva generación una visión bíblica de la palabra de Dios, de lo que es el estilo de liderazgo de Cristo. Porque no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Esperar unidad en la iglesia, esperar compromiso en la iglesia, esperar un reavivamiento y el descenso del Espíritu Santo. Le voy a mostrar en lo que dice el Espíritu de profecía, lo que dice la Biblia. No podemos. Es una locura que usted golpee con su cabeza la pared, y usted espere que así va a romper la pared. Lo que se va a estar rompiendo la cabeza, tantos líderes que se están rompiendo la cabeza, queriendo, un programa aquí, un programa allá, tantos que están inventando tantos programas, pero el punto es que el énfasis está en el programa. Cuando nosotros tenemos que estar claros que los programas, los métodos, las estrategias son medio para un fin. Si no tenemos claro el fin, no vamos a tener el producto, y el fin es que exista un discípulo de Cristo Jesús. Ese es el producto. Ese es el producto que en el nombre de Cristo necesitamos. Un discípulo de Cristo Jesús. Entonces, por eso yo acepto hoy esta invitación. Este es un día fuerte. Yo sé que vamos a estar conectados viendo una computadora. Eso no es fácil, mis amados. Puedes cansarte y quizás tú apagas y te pones a pensar en otra cosa, pero yo quiero decirte, por favor, presta mucha atención. Esto es lo clave. ¿Por qué? Porque los líderes son los que hacen la iglesia. Y si el líder no tiene una visión clara de lo que es la iglesia, no va a haber un cambio. La única forma que ocurra un cambio es que los líderes tengan la visión clara. Así que yo quiero felicitar a la conferencia de Chesapeake y quiero felicitar a los pastores, quiero felicitar porque están formando a sus líderes en estos principios que están allí, de liderazgo bíblico, para estudiar el liderazgo bíblico, el concepto de lo que hizo Jesús. Jesús no era el protagonista de todo. Jesús de repente tomaba y decía, ahora se van de 2 en 2 ustedes, 2 en 2, y se quedaba solo, orando por ellos, porque él quería formarlos a ellos en protagonistas. Aleluya.
Esto es poderoso porque Jesús tenía un impacto en la vida. ¿Cuál es el concepto? El concepto de liderazgo bíblico no solamente es un instrumento como lo vimos la vez pasada, sino es además el instrumento de Dios para enviar a otros, así como lo estudiamos la vez pasada, así como Jesús fue enviado, nosotros enviamos a otro. El verdadero líder se multiplica. Es muy importante que en el nombre de Cristo hoy esa visión pueda quedar marcada en tu mente, en tu corazón, pues esa visión pueda quedar marcada en tu cosmovisión como líder de esta iglesia. Ahora, esa era la visión en los tiempos de Cristo. Esa es la visión en el tiempo de Cristo. El énfasis era claramente el discipulado en los tiempos de Cristo. Miren lo que dice Juan 4:1, dice, nos muestra claramente la realidad del énfasis del discipulado en la vida de Juan y de Cristo, cuando señala, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Qué estaban haciendo ellos? Haciendo y bautizando discípulos, formando discípulos, y el nombre de los seguidores eran discípulos. Después fueron llamados cristianos en algunos casos porque algunos de manera peyorativa, otros porque hablaban de Cristo, pero el concepto de un miembro era que era un discípulo de Cristo Jesús. Y es muy importante comprender esta cosmovisión de Cristo cuando definió el modelo de liderazgo, ministerio e enseñanza que le brindó tanto éxito, porque el éxito viene porque hay una multiplicación. ¿Me escucharon lo que dije, hermanos? El éxito viene porque hay una multiplicación. El éxito viene porque hay una multiplicación y un crecimiento exponencial. Así que Cristo se multiplicó en 12, Cristo se multiplicó de en 70 porque tenía también un grupo de 70 que era como un grupo de avanzada, y así Jesús estaba multiplicando. ¿Por qué multitudes seguían a Cristo? Porque Jesús tenía una estrategia de multiplicación a través del liderazgo. Esto es importante, esto es clave. Esto es necesario que nosotros lo entendamos. No es simplemente porque Jesús era Jesús y Jesús hablaba como ningún otro hombre lo hacía, sino porque Jesús, aunque no había WhatsApp, aunque no había Facebook, aunque no había Internet, aunque no había Zoom, Jesús tenía medios por los cuales se multiplicaba y alcanzaba multitudes. Aleluya. ¿Están conmigo, hermanos? Están conmigo. Es importante que nosotros entendamos eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una iglesia que bautiza 10 este año, y luego bautiza 20 el otro año, y luego bautiza 5 el otro año. Así que tenemos una iglesia que bautizó 35 personas en los últimos 3 años, pero los mismos 10, 12 hermanos son los únicos que comparten el evangelio, los únicos que participan en la iglesia, los únicos que dan un mensaje, los únicos que comparten en sus redes el mensaje, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Son los mismos 5 o 7 hermanos que están haciendo la obra y que están ganando los 10, que están ganando los 20, que están ganando los 5. Pero la iglesia en realidad no ha crecido en discípulos, ha crecido solo en miembros asistentes a la iglesia. Ahora, este es un concepto que gracias a Dios la iglesia en la conferencia general pasada entendió claramente, y la iglesia en los últimos años está dando un vuelco directo para esto. En la iglesia está, por ejemplo, en el manual de iglesia dice el principal cometido de la responsabilidad de la Junta, en el manual de iglesia que ustedes tienen, el principal cometido, dice, es tener un plan activo de discipulado que incluya alimentación espiritual a la iglesia, así como la tarea de programar y fomentar la evangelización. Eso es lo que dice el nuevo manual de iglesia. Antes decía, la evangelización es la principal tarea de la Junta de iglesia. Ese era el primer concepto, pero ahora la iglesia ha avanzado en el concepto y dice, no, la principal tarea de una junta es tener un plan de discipulado. Es la formación de discípulos. Y esto es un cambio trascendental, porque la iglesia está diciendo, el producto que queremos no es solo bautizar, el producto que queremos es un miembro involucrado, un miembro que es un discípulo, un miembro que es comprometido, un miembro que es un seguidor en las pisadas de Cristo, un miembro que está haciendo la obra de Cristo Jesús. Así que es muy importante esto, es extraordinario el paso que ha dado la iglesia en este sentido. Y lo que dice el manual, además de iglesia, es esto, dice
Por lo tanto, una de las funciones de la Junta de Iglesia es asegurarse de que la hermandad esté siendo instruida y orientada orientada en una relación personal y dinámica con Jesucristo. Como cuerpo de Cristo, el propósito de la iglesia es discipular a los miembros para que ellos continúen en una activa y fructífera relación con Cristo y su iglesia. El discipulado se fundamenta en una relación permanente de toda la vida con Jesús. El creyente se compromete a permanecer en Cristo a fin de estar capacitado para un discipulado productivo, compartiendo a Jesús con los demás, guiando a otros miembros para que también sean fieles discípulos. Amén. Y luego termina diciendo, la iglesia individual y colectivamente tiene la responsabilidad de asegurarse de que cada miembro sigue siendo parte del cuerpo de Cristo. Cada miembro sigue siendo parte del cuerpo de Cristo. Bueno, hermanos, esto que estamos viendo aquí, esto está tan importante que si yo le pregunto, las juntas de iglesias que nos están observando, ¿cuántas juntas ya tienen un plan de discipulado? Aún en medio de esta situación, pero un plan de discipulado que vaya a cumplir con los principios que Dios ha dejado en su palabra. ¿Cuántos tienen un plan de discipulado? Porque eso es lo que dice el manual de iglesia. Debe haber en cada iglesia un plan activo de discipulado. Así que no estamos hablando de un plan de evangelismo. No estamos hablando de un plan de evangelismo. El evangelismo está como parte del programa de discipulado. Estamos hablando de un plan de discipulado. Hermana Melissa, ¿está conmigo? Dios le bendiga. Eso es importante que lo entendamos. Es un plan de discipulado. Queridos líderes de la Junta de Iglesia, si tenemos un plan de discipulado, entonces jóvenes, mujeres, niños, todos los departamentos de la iglesia van a trabajar hacia el mismo propósito. Asegurarse que cada miembro de iglesia sea un fiel discípulo de Cristo. Amén. ¿Y cómo va a ser la evaluación entonces? ¿Cómo va a ser la evaluación de la iglesia? ¿Cuántos miembros son discípulos verdaderos de Cristo? Este es un paso trascendental, este es un paso enorme, este es un paso gigantesco que necesitamos nosotros comprender y dar. Necesitamos nosotros tener esa visión. Yo la vez pasada estuve compartiendo con ustedes algunos conceptos acerca de liderazgo en otras denominaciones. Lo voy a hacer mejor en la tarde. Pero es importante que nosotros entendamos cuál es el concepto de liderazgo desde la visión de Cristo. La visión de Cristo es totalmente un concepto diferente. Hay unas citas del espíritu de profecía que nos van a ayudar aún más a entender este concepto que les estoy hablando. Yo creo que en los minutos que vamos a hablar finales, yo quiero compartir esto para que podamos tener esta visión de lo que dice Elena G. White. Elena G. White se queja en el libro Evangelismo, en la página 280. Ella dice lo siguiente, el Evangelismo, la página 280, ella dice: al viajar por el sur, rumbo al Congreso, vi una ciudad tras otra en las cuales no se ha trabajado. Y luego dice, ¿cuál es el problema? Los pastores, ¿cuál es el problema? O están viendo otro, están viendo otro. Ok, ya ustedes están viendo él. Cuando dice, ¿cuál es el problema? Los pastores están revoloteando sobre las iglesias que conocen la verdad, mientras miles de personas perecen sin Cristo. Noten ustedes lo que estoy diciendo, hermanos. Esto no es lo que yo digo, sino lo que dice el espíritu de profecía, de lo que dice nuestra hermana Elena G. White.
dice que el pastor está revoloteando sobre las iglesias organizadas. Pastores revoloteando sobre iglesias organizadas, mientras que hay lugares que perecen sin Cristo. En otras palabras, la visión de pastor que Elena G. de White tenía no es la visión que nosotros tenemos de los pastores actualmente, o la visión que sea del pastor. Y cuando hablo de pastor estoy hablando del anciano de iglesia, porque el anciano de iglesia, según el manual de iglesia, es un copastor. Mire lo que dice más adelante, dice: si se diera la instrucción adecuada, si el pastor y el líder, el anciano de iglesia, comprendieran que ellos son líderes discipuladores para formar a otros, si se siguieran los métodos debidos, es que en otras palabras no se está usando el método correcto, cada miembro de la iglesia haría su obra como cuerpo de Cristo. Haría entonces obra misionera cristiana. Pero dice, pero la iglesia se están muriendo y necesitan un pastor que les predique. Entonces, pastor, necesitamos a alguien que nos predique. La iglesia se está muriendo. Y no lo que dice Elena White, continúa diciendo: debe enseñárseles a traer un diezmo fiel a Dios para que Él los fortalezca y bendiga. Debe lograrse armonía entre ellos para que el soplo de Dios venga sobre ellos. Y debe enseñárseles. Noten, debe enseñárseles, como dice la comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas. Debe enseñárseles que a menos que puedan permanecer por sí mismo sin pastor, necesitan ser convertidos de nuevo, bautizados de nuevo, necesitan nacer de nuevo. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué le parece? Sí, esto es una cita que está hablando que el concepto que Elena G. de White tenía de pastor e iglesia, de la relación pastor-iglesia, no era un concepto de dependencia eterna, de dependencia completa, sino es un concepto donde el pastor forma y sigue avanzando, los líderes forman y siguen avanzando, y la iglesia aprende a permanecer firme. No es un concepto, como lo dije a veces, y lo voy a explicar, como otras iglesias tienen. Hay iglesias que dicen, pastor, yo no puedo estar sin iglesias que dicen, pastor, nosotros necesitamos un pastor, nosotros necesitamos un pastor. Miren en lo que dice aquí Elena G. de White. Si una iglesia no puede permanecer por sí mismo sin pastor, necesita ser convertidos de nuevo y bautizados de nuevo. Necesitan nacer de nuevo. Necesitan nacer de nuevo. Esta tarde vamos a comprender un poco más este concepto. Pero el concepto que tenía Elena G. de White es el mismo concepto que tenía Jesús, el mismo concepto que tiene la palabra de Dios, que dice, que habla de el ministerio de todos los creyentes. Amén. El ministerio de todos los creyentes. La iglesia católica, el centro es el pastor. La iglesia evangélica, el centro es el pastor. Pero en la iglesia adventista, el centro no es el pastor. El centro es Jehová, Dios Todopoderoso. Amén. Entonces usted no puede decir, ok, pastor, si no tenemos pastor, ¿qué vamos a hacer? No, usted tiene el Espíritu Santo, usted aprendió a conectarse con el Espíritu Santo. Y entonces usted, haya Zoom, no haya Zoom, haya pastor, no haya pastor, usted entendió cuál es su papel como instrumento de Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar cuando venga la persecución? ¿Qué va a suceder cuando tengamos que ni siquiera tener estas reuniones?
Cada quien dependerá de Jesús. Por eso es que nosotros necesitamos entender este concepto. Elena G. White dice, mira, estas personas que están como niños de brazos, que tienen que depender de un pastor, hay que bautizarlos otra vez porque ellos no han entendido. Ellos se mudaron de iglesia, pero no cambiaron su concepto de lo que es el líder en la iglesia adventista del séptimo día. En la iglesia adventista, cada miembro es una semilla que se planta para que dé un árbol y que lleve mucho fruto, porque ese es el concepto bíblico, el concepto bíblico. Mis amados, vamos a terminar por ahora aquí y entonces nos vamos a preparar para lo que va a seguir al mediodía. Voy a hablar acerca del desafío de los líderes, principios muy importantes del liderazgo. Nadie debe de faltar. Es un tema bíblico, como lo hemos visto hasta ahora, y del espíritu de profecía. Y en la tarde seguiremos profundizando acerca del liderazgo discipulador de nuestro Señor Jesucristo. Espero que con la ayuda del Señor podamos nosotros estar claros. Yo quiero solo decirles las últimas palabras. En la medida en que imitemos más el modelo de Cristo, veremos los resultados que Cristo tuvo. Que Dios le bendiga.